Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con esto de la tecnología de la energía térmica y de eh, las redes de intercambiadores de calor. Les voy a compartir lo que estuvimos haciendo. Si mal no se acuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso. Identificamos inicialmente en el ejercicio, en el inicio de la clase, identificamos loop. Dijimos que cada loop era un intercambiador más. Acá está el otro loop, que era este. Después el otro loop, que era este. Y bueno, y después dijimos algunas consideraciones, que los loops involucraban un intercambiador más y que por lo tanto si yo tenía como mínimo número 5 y ahora tenía 7, tenía que ir trabajando con esa situación hasta ver si esos dos intercambiadores de más me generaban una pérdida suficiente como para no compensar la salida de un intercambiador, que era un tema económico. Y que nosotros estábamos acá para hacer posible que la empresa ahorre dinero, con lo cual teníamos que sí o sí explorar alternativas. Entonces, también lo que dijimos, que teníamos que romper los loops y tratar de perder la menor cantidad de energía posible y que todo eso se iba a ver adelante. Y planteamos algunas cuestiones de los loops, como por ejemplo que antes de romper cuando voy a romper un loop, retirar el intercambiador más pequeño, que cuando removemos un intercambiador redistribuimos energía de ese intercambiador en toda ese loop, el anterior loop, o sea, el que estaba, el que rompí, sobre los intercambiadores que estaban, redistribuyo la energía, y que si rompemos un loop que pasa a través del pinch, existía una altísima, por no decir casi segura, posibilidad de que haya una violación del delta T mínimo, y si hay una violación del delta T mínimo, se lo compensa esa violación, o sea, se restablece ese salto térmico de 10 grados Fahrenheit, en este caso, ¿no? A través de lo que se llama un pad. Y que el pad era una conexión entre un cooler y un heater, y que al pasar, o sea, esta conexión que arranca de un cooler y termina en un heater, se usa para levantar la violación, y a su vez que normalmente cuando pasaba eso, seguramente perdíamos energía. Y por lo tanto, consumíamos más fluidos auxiliares. Entonces, hicimos el proceso con este loop, que era este, ¿sí? Le sacamos 20, le restamos y lo distribuimos en toda la red, acá, hasta acá. Solamente aquellos intercambiadores que participaban del loop, que este y este último, los que no participaban del loop, no los incluíamos, no los restábamos, los sumábamos. Y después tuvimos una violación del delta T mínimo. Para restablecer la violación tuvimos que ir a través de este pad, así, así y así. Y eso significó que 60 le aplicaron un QE, y después establecimos la ecuación con este intercambiador, porque este intercambiador es el que tenía que entregar una temperatura tal de manera que pudiera hacer este proceso posible, o sea, sin violación del delta T. Entonces, para eso teníamos que acá sí o sí tener, en vez de 130, 110. ¿Para qué? Para que este saliera a 120 y hubiera una diferencia de temperaturas necesaria y razonable, que es 10 grados, por lo menos, el mínimo, o más, pero mínimo 10. Entonces con eso planteamos la ecuación, y una vez que planteamos la ecuación, sacamos el QE, redistribuimos con el más menos, y nos quedó un Q de 10, un Q de 120 acá, un Q de 60, y acá nos quedó 120, acá nos quedó 130. Cuando hicimos los cálculos nos quedó que estaba todo bien y pudimos romper el loop. Rompimos el loop, sacamos un intercambiador, pero la condición de sacar ese intercambiador fue ni más ni menos, o sea, este intercambiador, que haber perdido 60 por 10 a la 3 BTU hora, que íbamos a sacar por la parte fría, y íbamos a tener que incorporar 60 por 10 a la 3 en la parte caliente, porque este era 70 y pasó a ser 130.
Bueno, ¿qué es lo que queda? Y bueno, nosotros rompimos el primer loop, bueno, nos queda romper el segundo loop. Y si se acuerdan, ese segundo loop estaba formado, ¿se acuerdan cómo era? Bueno, yo se los marco. Partíamos de acá, o podíamos partir de otro lado, pero partimos de acá, veníamos hasta acá, subíamos por esta corriente, la corriente número 3, llegábamos hasta el intercambiador, cruzábamos, siguiendo la línea del intercambiador, llegábamos a la corriente 1, subíamos por la corriente 1 hasta el intercambiador de 10, nos cruzábamos por este intercambiador de 10, volvíamos para acá, a este intercambiador que es de la corriente 4, así, y llegábamos acá. O sea que es un poco más, tiene más vueltas, digamos, pero terminamos volviendo al punto de partida. Entonces, si tenemos que romper ese loop que está marcado, tenemos que sacar el intercambiador más chico. Veamos cuál es el intercambiador más chico. Este es de 60, el loop después seguía por acá, que este es de 120, después seguía por acá, que este es de 10, y después seguía por acá, que este es de 220. ¿Cuál es el más chico? Evidentemente el más chico es este. Entonces, arrancando por este equipo, presten atención, arrancando por este equipo, voy a este equipo lo voy a eliminar. Para eliminarlo, a este 10 le tengo que restar una cantidad Q. ¿Cuál es la cantidad? 10. 10 menos 10, este se va a hacer 0 y se va a anular. O sea, no va a haber equipo. ¿Quién lo va a esta corriente? ¿Quién le va a subir ese calor que estoy removiendo? O sea, no estoy sacando, con lo cual no está compensada. El inmediato que sigue en esa corriente y en ese loop, que es este. Entonces, este va a ser, era 120, va a ser 120 más QE. Si este es más QE, esta rama que tiene este intercambiador, este otro también tiene que tener 120 más QE, porque entre esta corriente, la corriente 3, y la corriente 1, hay un intercambio. Si este tomaba 120 más QE, como tiene más, saca más calor, evidentemente este intercambiador tiene que sacar menos calor, o sea que es 60 menos QE. Y si este 60 menos QE acá compensa, pero acá, en la corriente 2, como este es menos, alguien lo tiene que tomar. Este no lo toma porque no participa del loop, pero sí este participa del loop. Por lo tanto, a este le pongo más QE, y como es más, compensa también a este que es menos. ¿Se entiende? En definitiva, yo saco este intercambiador y tengo que redistribuir el calor de esta corriente, que lo toma este intercambiador, que hace que se desbalancee esta corriente de 3, y al desbalancearse con más energía, evidentemente, como hay dos intercambiadores acá, este como tiene más energía, ahora, porque le sumo un QE, este tiene que bajar su energía en un QE, menos QE. Y si este baja su energía, este, que está solidario, porque lo que le pasa a esta corriente le tiene que pasar a esta, tiene que bajar menos QE. No, este no pertenece al loop, pero sí este pertenece al loop, entonces este tiene que compensar sumando QE. Y si este que suma QE, inicialmente habíamos arrancado por acá, pero también tenía una implicancia acá, que este era 10 menos QE, y lo compenso con 220 más QE. Como verán, estoy compensando la energía. ¿Qué es lo que sigue? ¿Se acuerdan? Una vez que yo redistribuí la energía, tengo que calcular las temperaturas de cada uno de estos equipos nuevos seteados. O sea, este no va a existir, o sea que esto va a ser de 250 a, veremos, porque este es más QE, ¿sí? O sea que este tiene que ir de 250 a 60, esto es un solo intercambiador el que queda acá, pero acá va a haber una situación que va a cambiar, este va a cambiar, van a cambiar casi prácticamente todos los que están formando parte del luz. Entonces tengo que recalcular y revisar si hay una violación del delta mínimo. O sea, una vez que saque todas las temperaturas de todos estos, tengo que revisar si hay o no hay violación del delta T mínimo. Bueno, si hago eso, que es sentarse a hacer el calculito, por ejemplo, para este, que es 120 más QE, QE ¿cuál era? 10. ¿Por qué? Porque eliminé este equipo. Entonces son 130, tengo que calcular cuánto me da las temperaturas. Si me dan bien, ok. En este caso,
como es 130, acá tengo que tener menos energía. Es 60 menos Q, o sea que es 50 este equipo. Entonces este que va a quedar en 130, este que va a quedar en 50, este es más Q, o sea que va a tener en 230, y este no va a quedar, y bueno, y así va a ser repartido. Entonces, una vez que sumo todas esas energías, calculo las temperaturas haciendo una ecuación simple. Por ejemplo, si quiero sacar la temperatura, bueno, en este caso no, pero supónganse acá, quiero sacar la temperatura, ¿qué tengo que hacer? Es 130, ¿está claro? Por 1000. Estoy hablando de este equipo, ¿no? De este equipo. ¿Cómo lo hago para sacar? Y va a ser igual a ¿qué? A este equipo, que esta corriente es de 3000, entre paréntesis, esto es 130 por 1000 porque es 130.000. O sea, ¿te acuerdan que es 120 más 10 a la 3? Es igual, como decía. Esto es igual a 3000, que es la corriente. ¿Y cuál es? ¿Temperatura final cuál es? 150. Es esta temperatura. El problema es cuál es la temperatura inicial. ¿Cuánto debe ser para que eso se satisfaga? Menos T inicial. Despejo T inicial y voy sacando cuáles son las temperaturas. ¿Cuál sería la temperatura esta? Lo mismo tengo que hacer para todos los equipos que fueron, o para todas las situaciones que fueron alterando los valores de las corrientes. Esta se alteró, por lo tanto acá las temperaturas están todas alteradas. O sea, acá está alterada, la temperatura inicial no está alterada, pero la final sí está alterada, y esta también está alterada, ¿sí? Esta no está alterada, ¿sí? Entonces, si hago todo eso, me va a quedar este cuadro. Que acá tiene un error este cuadro, y es este dato. Este dato no es 190, así figura en el libro, es un error, es 90, porque es una temperatura baja, está por debajo del pinch. El pinch, acuérdense, es 130, 140, con lo cual esto no hay forma que sea. Aparte, si ustedes fijan la corriente 3, cuando ven el valor inicial, arrancaba de 90, ¿sí? Con lo cual, acá hay un error. Les digo, para que lo tengan, digamos, cuando lo copié la figura no me di cuenta de sacarlo. Entonces, si hacemos la cuenta, veamos cómo da. 90 va hasta 107, ¿sí? Este está a 142,5 y este está a 107. O sea, este caliente ingresa a este equipo a 142,5, este ingresa a 100, sale de esta a 107, con lo cual la diferencia de temperatura, la caliente está mucho más caliente que la fría. ¿Cuánto de eso? Y bueno, está como 30 grados, ¿sí? Bien. O sea que acá perfectamente esto es compatible. Acá sale a 130, este está a 90, perfectamente compatible. Este está a 250, comparado con este que sale a 150, está perfecto. Este sale a 120, la caliente, y este ingresa a 107, también. La caliente está más caliente que las frías. Bien, sigamos. Este acá entra a 200, este sale a 168, o sea que acá hay una diferencia bastante importante, más de 32 grados. En este caso, este sale a 142 y este ingresa a 130. Todavía hay una diferencia de 12,5. Con lo cual, el delta T mínimo cambió de 10 a 12,5, o sea, el delta T mínimo no ha habido cambios. Y fíjense, lo interesante, que la cantidad de calor que sale por las corrientes, o sea, que tengo que incorporar por las corrientes, o mejor dicho, por las utilidades calientes, es igual que en el otro caso, con el primer loop. Cuando rompí el primer loop, ya que quedé que el H, los heater, o el heater, iba a quedar con 130, el doble de lo que era el original, que era casi el doble. Era 70, pasa a 130. En este caso rompo el segundo loop, saco un intercambiador y no pasa nada acá. Y si no pasa nada acá, tampoco pasa acá, y de hecho no pasó nada acá. Conclusión,
es lo que yo les dije la otra vez. Cuando empecé a hablar de esto, les dije, a ver, ustedes pueden romper un loop, y la consecuencia de romper un loop puede ser tener que haber una violación de delta T mínimo. Y si hay una violación de delta T mínimo, y lo tienen que restablecer con un pad, es altísimamente probable que pierdan energía. ¿Se acuerdan que se lo dije? Bueno, evidentemente, en el primer caso, rompimos un loop, pasamos a través del pinch, con lo cual, y hubo una violación de delta T mínimo, y la tuvimos que restablecer con un pad, y perdimos energía. Fíjense que en este caso, nosotros, el loop que teníamos, ¿sí?, pasaba a través del pinch. Y nosotros rompimos. Acá había un equipo, a ver, veámoslo originalmente para que lo recuerden. Acá había un equipo, acá había otro equipo, acá había otro equipo, y este equipo estaba por debajo del pinch. ¿Sí? Había un equipo que estaba por debajo del pinch, nosotros atravesamos por abajo del pinch, y sin embargo, producto de esta redistribución, no hubo en este caso violación del delta mínimo. ¿Qué significa? Que no necesariamente pasa si pasamos a través del pinch. Como no hubo violación del delta T mínimo, o sea, restablecimos, o sea, lo que hicimos fue redistribuimos la energía, en este caso fuimos sumando QE, que en realidad era 10, ¿no? Sumamos 120 más 10, quedó 130, 60 menos 10, quedó en 50 y así. Calculamos las temperaturas y fíjense que no hay violación del delta T mínimo. Si no hay violación del delta T mínimo, yo puedo parar ahí. Y fíjense, bajé un intercambiador en el segundo loop y no toqué para nada, toqué la cantidad de energía. Y no es un detalle menor, ya que estoy ahorrando un equipo sin poner un mango, con el mismo costo de energía. Entonces, a ver. Esta es la parte importante, es decir, ¿qué es lo que estuvimos haciendo hasta ahora? Lo que estuvimos haciendo hasta ahora es todo este desarrollo metodológico. Este desarrollo metodológico tiene por fin ahorrar energía. Acuérdense, hicimos el diagrama de cascada, el diagrama de entalpía versus temperatura, verificamos en esos casos que el pinch, la cantidad de energía que tenemos que agregar por arriba del pinch, por abajo del pinch, la tenemos definida, dijimos que esa cantidad de energía por arriba y por debajo del pinch era la mínima cantidad que podía poner. Después llegamos a un diseño en el cual teníamos la mínima cantidad de energía. Con ese diseño teníamos 7 intercambiadores, dijimos que lo mínimo es tener 5, que puede o no, si ponemos la mínima cantidad, poder no perder esa energía mínima, sino tener otra energía. En este caso nosotros tenemos ahora 5 intercambiadores, ¿sí? Y con 130 y 120. ¿Sí? 130 por el heater, agregando, y 120 retirando. ¿Sí? Es más energía y es menos intercambiadores de calor. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Esperemos que sí, que lo hayan entendido. La mejor forma para para que esto lo puedan entender realmente cabalmente y no con mi explicación, porque realmente mi explicación es muy simple, y este ejercicio está hermoso para explicar, cualquiera puede hacer una explicación medianamente razonable con esto. El tema es que una cosa es escuchar y otra cosa es hacer. Y yo les recomiendo que hagan. Yo ya les subí un par de ejercicios, les recomiendo que los hagan, pueden seguir, a partir de lo que ya hicimos, pueden seguir haciendo más. Si hacen más, sería bueno haciéndolo completo el ejercicio, digo, ¿no? Si lo hacen completo, bueno, van a tener 2 ejercicios. Y después yo les voy a subir, a continuación de este video, les voy a subir ejercicios resueltos. Ejercicios algunos que son muy simples, que tienen variantes, por ejemplo, bueno, después ya lo vamos a ver, y
ejercicios que son más complicados todavía, para que hagamos un poquito, para que les cueste. Y la idea es que los traten de hacer sin mirar. ¿Para qué? Para que una vez que gasten el tiempo suficiente intentándolo hacer, y a lo mejor no siendo satisfactoria la situación, bueno, puedan verlo y aprender. De lo contrario, no van a aprender si los miran antes. No van a aprender. Vamos a ver unas cosas más y después vamos a volver sobre el tema este de los loops. ¿Cuáles son las cosas más que quiero hacer rescatar? ¿Se acuerdan cuando dijimos acá que cuando yo tenía por arriba del pinch, acá estamos por arriba del pinch, y yo tenía una combinación de corrientes de este tipo, dijimos que siempre, yo tenía que, las corrientes frías tenían que ser menor o igual, por arriba del pinch, que las corrientes calientes. Perdón, al revés. Las corrientes calientes deberían ser menor o igual que las corrientes frías. ¿Sí? Por arriba. Por debajo era totalmente lo contrario. Entonces, en este caso, 1000 y 3000, y yo tengo 5000. ¿Qué pasa acá? Yo puedo combinar entonces la de 3000 con la de 5000 y listo. Pero ¿qué problema hay acá? Y acá el problema es complejo. ¿Por qué es complejo el problema? Porque si yo uso esta corriente de arranque para satisfacer esta corriente, ¿qué va a pasar? Esta corriente no va a poder ser satisfecha en el punto cercano al pinch, porque ya lo gasté a esta temperatura que tenía. Estos 10 grados que hay entre estas corrientes y estas corrientes no pueden ser satisfechas por nadie. De hecho, si se acuerdan, cuando hicimos el ejercicio originalmente, cuando empezamos a combinar, empezamos por esta parte, de acá para arriba. Es decir, que empezamos a combinar acá, en esta zona. No esto con esto de acá arriba, sino abajo. ¿Por qué? Porque lo más importante es sacarlo de acá abajo. Arriba, que quede lo que tenga que quedar, si sobra. Pero abajo, sí o sí lo tengo que sacar. A su vez, si ustedes se fijan una cosa que es importante, acá tienen 1000 más 3000. Hay que ver cuánto pesan estas corrientes, ¿no es cierto? A lo mejor no sabemos cuánto pesan. Pero sí sabemos que el peso de FCP es una medida del peso. Después, con el delta T, hacen el Q. Pero fíjense, esta y esta parece ser más pequeña. Si yo usara esta para suplir esta va a quedar más o menos por acá, en temperatura, y se va a agotar. Y esta va a quedar con todo este tramo sin poder ser satisfecha. Y si nosotros vemos, todo indica que esta corriente, por tener 5000, cada salto de temperatura que tenga, tiene mucha más energía que esta corriente. Esta suma de las dos corrientes, estas son 3000 más 1000, 4000. Con lo cual existe una altísima posibilidad que con esta yo pueda satisfacer a las dos. Y entonces, ¿cómo hago? Y bueno, me las busco, y eso es lo que quería explicarles. Cómo combinar corrientes en situaciones que no son exactamente iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que se puede hacer es lo que se llama un split, una división. ¿Qué significa una división? Físicamente, a ver, imagínense lo que estamos haciendo. Estamos agarrando corrientes. ¿Qué son corrientes en un proceso? Son cañerías. O sea, son cañerías que transportan fluido. Esto es un fluido. Son 3 corrientes diferentes que manejan un fluido, porque esto no se aplica para sólidos, se aplica para un proceso y efluentes líquidos o de última gaseosos, pero son fluidos. Entonces, si yo estoy hablando de corrientes, ¿qué es lo que debería hacer? Hacer un split. ¿Qué hacer? Una división. ¿En qué consistiría esa división? Y bueno, esta cumple con el caso, pero no puedo combinar las dos juntas con esta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un codo, una derivación, y sacar de esta 5000, dividirla en 2. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, puedo poner esta corriente, la separo en 3500, y 1500 lo tiro por acá. Y con 1500 hasta acá, yo podría absorber esta corriente. ¿Se entiende? Y con 3500 yo podría absorber esta corriente. Después la vuelvo a juntar y hago un jitter, porque en realidad es la misma corriente. Si sobra,
La puedo volver a juntar y hago un heater. Y no hay ningún problema. No tengo que hacer 2 heaters. Esto es como un split. A ver, para que entendamos. Un split es una división física. No es una división de abrir o generar otra corriente. No estoy generando otra corriente. Estoy abriendo la corriente para que esa corriente que se abre ayude a poder satisfacer esta condición. De lo contrario, no la puedo satisfacer así como está. Estoy haciendo una manganeta física para hacer algo. No cambia en nada que esto sigue siendo la misma corriente. Vamos a ver el caso. ¿Ven? Acá hice esto. Esto sigue teniendo 130, nada más que hago esto gráficamente para mostrar. Es decir, a ver, sería esto una cañería de 3 vías, o sea, arranco con una cañería y divido el flujo en 2. ¿Sí? O puedo poner una válvula acá y regulo con válvulas el caudal. Es lo mismo. Pero en definitiva, sigue siendo la misma corriente. Nada más que la abro, ¿para qué? Para trabajar desde el arranque, o sea, desde esta parte de temperatura, con las dos, como si fueran 2 corrientes. Pero en realidad es la misma. Nada más que a esta separo un poco del fluido y lo mando por acá, digamos por un caño paralelo, para que pueda combinarse con este, y separo un poco este fluido con respecto a este. De esa forma, puedo combinar los dos en este punto, que es el difícil, es decir, es cerrar. Y si sobra energía, va a sobrar en esta zona, que en este caso no debería sobrar, pero porque si esto tiene el pinch acá, acá se satura de energía. O sea, normalmente si yo estoy con el pinch acá, le va a faltar energía. Entonces, de acá voy creciendo, satisfago estas 2 corrientes y lo que me queda es un heater. No puede quedar un cooler acá. Acuérdense lo que dijimos. Si nosotros hicimos esto y este es el pinch, producto del diagrama de cascada, acá, en esta parte, por encima del pinch, solamente agrego calor. O sea, puedo inyectar energía, no puedo retirar. O sea que esto no podría poner un cooler. Si yo tuviera esta situación y hago esto, seguramente acá me va a quedar para hacer un cooler. No lo voy a poder sacar esta energía. No voy a poder sacar esta energía porque, a ver, esto se va a combinar con esto va a tener 140, este va a tener 130, esta va a subir en temperatura y esta termina en 140, o sea que esta va a estar más alta en temperatura, no se puede combinar. El producto de salida de esto no lo puedo combinar desde acá hasta un cierto valor y esta otra parte me queda trunca. ¿Qué significa esto? Que le voy a tener que poner un cooler. Y un cooler por encima del pinch, dijimos, es una animalada. Porque para eso hicimos los intervalos, combinamos los intervalos, entonces físicamente es un error físico hacer eso. Es decir, no nos va a generar la red ideal, la de mayor eficiencia no nos va a generar, y no solo que no nos va a generar la red más eficiente, sino que va a ser técnicamente tonto hacer eso, porque voy a tener que poner no solo un cooler acá, sino también un heater acá, porque esa energía no la aproveché, con lo cual la tengo que sacar, y le sobra, le falta, perdón. Así que es muy probable que tenga que poner un heater porque a este le va a faltar sí o sí, y más si le saco un pedazo de esto. ¿Se entiende el concepto? Yo sé que es un poco complicado, pero a ver, repasemos, para que lo entendamos bien. Yo tengo esta situación, estoy por encima del pinch. Por encima del pinch, no puedo o no debo, si quiero hacer esta metodología, este algoritmo, si lo quiero trabajar, con esas, tiene que cumplir ciertos preceptos. Uno de los preceptos que dice es, por encima del pinch solo se agrega calor. Esta tiene calor de sobra, esta tiene calor de sobra, a esta corriente no se le hace más nada que sacarle el calor que tienen y mandárselo a las frías. Y a su vez, si está por encima del pinch, sabemos que la fría es más grande que las calientes. ¿Por qué? Porque acá falta energía. ¿Y dónde falta? En la fría, no va a faltar en las calientes. Entonces, yo tengo esta situación. Evidentemente yo, si estoy por encima del pinch, sé que con esta fría me alcanza para estas dos. Me tiene que alcanzar. ¿Por qué? Porque precisamente estoy por encima del pinch. Y si estoy por encima del pinch, falta energía. O sea, acá falta un heater. Sí o sí.
Por eso tengo un pinch, si no, no tendría pinch. Entonces, tengo que alimentar estas dos, y las tengo que saturar las dos. Pero ¿cómo hago si parto las dos de acá? Una vez que ponga este intercambiador, ya no puedo a esta parte suplirla, porque este intercambiador va a hacer que la temperatura de entrada suba, porque va a pasar por el intercambiador y va a salir a una temperatura X, no sé cuánto es, pero va a ser una temperatura mayor. Si es una temperatura mayor, evidentemente, esta tiene un recorrido mucho más largo, desde la entrada más largo, pero también en la salida, que esta que está saliendo y tiene que combinarse con esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a saturarla hasta por acá, más o menos, digamos, por decir algo, y después no la va a poder saturar. No va a haber forma. Entonces va a quedar acá una parte de esta corriente que no va a poder ser satisfecha. Con lo cual no estoy cumpliendo el precepto de que sí puedo combinar. Que sí puedo combinar. Entonces, ya estoy haciendo macana, porque ¿qué va a pasar? Voy a tener que poner un cooler acá, porque no alcanza, y acá, sabemos que acá le va a faltar también, porque tiene un peso muy grande, entonces vamos a tener que poner un heater, o sea, vamos a tener que poner, dijimos, vamos a tener que violar esta relación de que por encima del pinch solamente ingresa energía, va a ingresar y va a salir, y eso sabemos que es solamente pérdida energética, porque no sirve para nada. A su vez, si yo esta parte no la puedo satisfacer, evidentemente esta va a quedar menos satisfecha, con lo cual el heater va a ser más grande, y voy a tener un cooler también, o sea que voy a perder por los dos lados. Para evitar esto, lo que puedo hacer es una desviación de la corriente, o sea, una división, una partición, un split, como dicen los ingleses, y dividir la corriente como si fuera un simple caño en Y. Un caño en Y, o sea, viene por un lado y se divide en dos. Puedo ponerle válvulas a ambos lados, pero es lo mismo, digamos. Divido en dos, puedo poner válvulas para regular caudal, está bien, de hecho lo voy a tener que hacer. Y puedo regular el caudal, ¿para qué? Para que siga siendo superior a esta corriente, y esta siga siendo superior a esta, total a estas dos le va a sobrar energía, y puedan satisfacer perfectamente esta y esta corriente. Al satisfacer lo que sobre de energía, se pone un heater y allá vamos. ¿Se entiende como concepto? Sé que puede llegar a ser complicado. Así que van a tener que, si no lo entienden, van a tener que rebobinar el video varias veces y bueno, tratar de entenderlo. Bueno, sigamos. Fíjense este otro caso, ¿sí? Acá tengo 2000 más 3000 y acá tengo 4000. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Sabemos que estas dos corrientes son más chicas que esta. Bueno, hago exactamente lo mismo. Divido esta corriente y la hago más pequeña para que, por ejemplo, si a este yo lo pongo en 1500 y 2500, ¿sí? Son 4000. Si yo lo divido, puedo este de 2000 con el de 1500 y este de 3000 con el de 2000, perdón, este de 2000 con el de 1500 y este de 3000 con el de 2500, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Así. ¿Sí? O bueno, 3000 y 1000, lo mismo. ¿Sí? Perdón, me equivoqué de filmín. Ahí está. ¿Sí? Entonces puedo perfectamente, después de hacer eso, bueno, combinar estas dos, como hicimos en el caso anterior. Y si no, puede pasar esto también. Fíjense, acá tengo 2000, acá tengo 1000, acá tengo 5000. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, lo que puedo hacer es algo como esto. El de 6000 lo divido en dos
para que saquen todo, ¿por qué lo divido en 2? Y fíjense por esto, miren, a ver, veamos. Tengo 5.000, tengo 2.000, tengo 10.000, tengo 1.000. Si yo pongo a este con este, no lo puedo hacer, porque es al revés, está violando esto. Ahora bien, si yo a este ¿cómo era? Y acá está un poco lo que yo les decía, de que ese FCP, digamos, FCP de las frías, perdón, de las calientes debe ser menor, igual que el FCP de las frías. Eso siempre es así, a excepción en algunos casos no es así. ¿Cuándo no es así? Bueno, fíjense, si yo hago esto, ¿qué voy a hacer? Me voy a asegurar con 4.000 sacar a este de 2.000 de la parte de abajo, acuérdense que siempre era muy importante la parte de abajo, y con este de 6.000 satisfago los 5.000 de este. ¿Está claro? Con este satisfago los 5.000 de este. Ahora bien, con este voy a satisfacer una parte. Y la otra parte, como está a alta temperatura, más alta temperatura, tiene un rango corto, yo puedo conectarla a esto y sacarlo de acá. ¿Para qué sirve eso? Para después colocarle el heater a este solo. Y a estos ya los solucioné. ¿Sí? Ese sería el concepto que usaría. ¿Sí? Que puedo usar. O sea, acá calculo cuánto es el FCP suficiente si estos fueran a la misma temperatura. ¿Sí? Si estos estuvieran a la misma temperatura. ¿Cuánto es la cantidad de calor que necesita esta? Y la tomo para más arriba. Entonces sí puedo combinar uno de 2.000 con uno de 1.000. ¿Por qué? Porque el salto térmico ya está totalmente definido acá. Entonces ahí no va a haber violación de delta térmico. No va a haber. Pero es un caso particular y hay que calcularlo. Y después hay que calcular la entrada y la salida para que vean que no hay cruce de temperatura, ¿no? Bien. Por último, cerrando esta clase. Bien. Repasemos lo que hemos planteado. ¿Por qué romper los loops? ¿De qué depende que ahorremos? Bueno, depende de que al romper los loops y no perder energía o que la energía que perdamos valga la pena. ¿Cómo es esto de que valga la pena? Bueno, fíjense, en nuestro caso, teníamos dos loops y arriba del pinche había 70 por 10 a la 3, BTU. Abajo del pinche 60 por 10 a la 3. Rompimos el primer loop y nos quedó 130 y 120. Y sacamos un intercambiador de 20 por 10 a la 3. ¿Está claro? Tiene un costo esto. Le sacamos el segundo, rompimos el segundo loop, o sea, nos quedamos sin loop, y arriba del pinch quedó la misma cantidad de energía que en el segundo caso, y abajo del pinch la misma cantidad de energía. Y obvio, ya hubo dos intercambiadores, uno de 20 y uno de 50. A ver, ¿y cómo hacemos para saber si funciona o no funciona? Si funciona o no funciona esto de reducir intercambiadores de calor con el objeto de mediar entre la pérdida energética que pueda haber y la baja del costo de inversión. ¿Cómo hacemos para saber? Y bueno, hay una forma, y ustedes lo vieron en economía, hacer un cálculo económico. ¿Y cuál es ese cálculo económico que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el cálculo que se hacía? Cuando yo quería determinar si algo valía la pena. Eso ustedes lo vieron en economía, así que tráiganlo, búsquenlo, tráiganlo con una caña de pescar de su cerebro, vayan buscándolo y yo les voy a dar la razón, las relaciones que se usan. Las relaciones que se usan son la TIR y la BAM. Esto que hablamos de TIR y BAM, ustedes lo vieron en economía, porque yo sé que lo ven en economía. ¿Qué es la TIR y qué es la BAM? ¿Se acuerdan? La TIR es tasa interna de retorno. Y la BAM, ¿qué es? Valor actual neto. ¿Y con qué se come eso? Bueno, la TIR es la tasa de interés que me rinde haber hecho una determinada inversión. O sea, supónganse que pongo dinero, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, a ver, yo en vez de la inversión original de 7 equipos, hice una inversión de 5, me ahorré 2 equipos. ¿Sí? Entonces pongo la inversión
inicial, ¿sí? Y en este caso de la TIR, tengo el flujo de fondos generados, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se compara esto? ¿Cómo se haría esto en este proyecto que tenemos? Nosotros teníamos una situación original, inicial, lo puedo hacer de varias formas, pero una de las formas es, lo comparo como si yo no hiciera ninguna red. O sea, que si todos fueran fluidos auxiliares, o sea, que originalmente, para que nos entendamos, yo tuviera este ejemplo o este ejemplo, originalmente era esto, yo acá le pusiera un cooler, acá le pusiera otro cooler, acá le pusiera un heater y acá le pusiera otro heater. Es decir, usara solamente servicios auxiliares para satisfacer las corrientes. Usaría 4 equipos, nada más. Esa puede ser mi alternativa base. ¿Qué significa alternativa? La alternativa de yo no hago nada, gasto tanta cantidad de intercambiadores y pierdo tanta energía. ¿Que me sale? Tanto. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiero decir? Si yo tengo un fluido, por ejemplo, para calentar esta corriente, si uso vapor, voy a usar una determinada cantidad de vapor, un flujo de calor horario. Bueno, eso se puede calcular y se puede evaluar económicamente. ¿Cuántos, por ejemplo, metros cúbicos de gas me significa tener que calentar esto con gas, con vapor, y no con estas corrientes? Lo mismo de esta cosa, de esta parte, si yo usé torre de enfriamiento, tengo un costo de energía eléctrica, más el costo de bombeo, más el costo de la reparación la reposición, perdón, del agua, más el costo de la purga del agua de la torre, más el costo de la amortización, en este caso, porque es una inversión, tengo que comprar las torres para alimentar esto. Eso tiene un dinero. Bueno, yo calculo el costo que significa esto versus que tengo solamente 4 intercambiadores. Entonces saco un flujo de fondo, esto puede decir que yo gasto, póngale, $2 millones por año. ¿Sí? Versus, a ver, veamos, la situación, a ver, veamos acá, la situación inicial, la red más eficiente, perdón, a ver, veamos dónde está. Versus esta red que tiene 7 intercambiadores, yo puedo calcular los 7 intercambiadores, tengo de 4 a 7 intercambiadores, tengo 3 intercambiadores más, y pierdo 70 acá y 60 por acá. ¿Sí? O sea, tengo un gasto energético y un gasto de inversión inicial. ¿Está claro? Entonces yo puedo hacer la correlativa. A ver, ¿cuánto gasto por un determinado periodo, por ejemplo, por año, con vapor y con agua de torre, versus cuánto gasto de vapor y de agua de torre en el otro caso? La diferencia entre esto y esto son tantos metros cuadrados de área de intercambio de calor. Lo puedo pasar a metros cuadrados, o puedo decir cuántos equipos. En un caso tengo 4 que salen, no sé, 250, 300 mil dólares, y en el otro caso tengo, pónganle, 700 mil dólares. Esa diferencia son 350 contra 700, son 350 mil dólares más de inversión. Yo pongo esa plata y tengo una diferencia en fluidos. O sea, en un caso sin eficiencia energética gasto $1 millón, en el otro caso pónganle que salga, no sé, 800 mil dólares. Entonces, el flujo de fondos va a ser la diferencia de esto. Entonces, cuando acá decimos flujo de fondos, ¿sí? Es el flujo de fondos inicial, o sea, la plata que puse inicial, menos los flujos de fondos o sea, yo al inicio pongo dinero. Y en un periodo, o sea, supónganse que lo hacemos en base anual, y ese interés es anual, por ejemplo, en los primeros 6 meses pongo la guita para poner los equipos. Póngale, en el primer año pongo la guita y pongo los equipos. No arranco la planta. En el segundo año arranco la planta y empieza a generar una diferencia respecto a lo natural, no lo natural, sino
al no tener eficiencia energética, de, por ejemplo, $200.000. Bueno, yo puse 350, 200.000, y acá con esto, poniendo el flujo de fondos en los años, yo puedo sacar, lo evalúo en un periodo, el periodo que definen los accionistas, 2 años, 3 años, 5 años, en Argentina, 2 años, y no pasemos de ahí. Pero bueno, en un determinado periodo, y me va a dar, de acá puedo sacar, con MATCAT lo pueden hacer, pueden sacar la tasa de interés. ¿Y cómo se evalúa el proyecto si va o no va? Y bueno, si la tasa de interés que rinde ese proyecto es superior a la tasa de interés de corte, que se llama, o la tasa de interés que coloca el banco, o para comprar un crédito, o la que fijan los accionistas, dicen los accionistas, bueno, en esta condición yo quiero una tasa de interés para un proyecto de 70% anual. Bueno, si no les da 70, el proyecto no funciona. Si les da 70 o más, el proyecto sigue adelante. ¿Está claro? Eso es tasa interna de retorno, una tasa de interés que les rinde el dinero puesto por el accionista, en una cantidad de plazos. O sea, si acá lo pongo anual y a lo mejor acá digo a 3 años, a ver, ¿cuál va a ser la tasa de interés media que voy a tener? Bueno, el primer año no trabaja, el segundo y el tercer año trabajan y ahorran, y después de ahí voy ganando dinero. Pero yo lo quiero ver en 3 años. Ok, lo ves en 3 años, sacás la tasa de interés, y si la tasa de interés te conviene, seguís adelante. Eso por un lado, tasa interna de retorno. El otro concepto es valor actual neto, que es un concepto bastante interesante. Supongo que se lo han explicado, pero, a ver, vamos a hacer cuenta de que no se lo explicaron. Porque yo sé que cuando ven economía, por ahí están pensando que ¿para qué me sirve esto? Y en realidad, a ver, señores, ustedes son ingenieros, y los ingenieros, aunque ustedes no lo crean, necesitan de la economía. Y necesitan saber presentarle a contadores las cosas económicas y entender lo que le están diciendo. Es muy patético ver gerentes, que yo los he visto, de empresas muy grandes que no tengan ni más mínima idea de lo que es una tira y una vaca. Y que los contadores, riéndose, le expliquen qué es. No tienen ni idea, pintado al óleo. Entonces, para que a ustedes no les pase eso, al menos de esta materia, les va a dar una aplicación directa de lo que es TIR y BAM. En este caso, BAM es valor actual neto. ¿Qué significa? A ver, si yo pongo la plata hoy, ¿sí? Y el proyecto dura, o sea, por ejemplo, en 3 años, ¿cuándo sería el flujo de fondos traído a hoy? ¿Qué significa esto? Significa que yo a lo mejor el primer año no recibo fondos, no me genera nada ese proyecto, el segundo año empieza a generar. Si me empieza a generar dinero el segundo año, ese dinero, pues supongo que sean, como habíamos hecho la cuenta, más o menos $200.000. Esos $200.000 no son $200.000 de hoy, son $200.000 de dentro de un año, en todo el periodo del año. Con lo cual, ese dinero no es exactamente $200.000. Va a ser $200.000, pero tenemos una inflación. Con lo cual, no van a ser exactamente $200.000. Entonces, lo que hace la BAN es traer al mismo momento en que se hizo la inversión el flujo de fondos. Por eso se llama valor actual neto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor neto de esa inversión? Es decir, ¿cuál es el valor neto si hoy pusiera la plata y ese dinero lo traigo al mismo periodo, a hoy? Es un concepto interesante, por ahí cuesta. Si tienen alguna duda respecto a eso, pueden googlearlo. Valor actual neto y tasa interna de retorno. Es muy fácil de conseguir información bibliográfica, la que quieran, porque es algo súper usado. Y les pido, y les digo realmente, que la tengan en cuenta, porque ustedes si van a manejar gente, y si van a tener posiciones directivas, van, a ver, no pueden esquivarle. No le van a poder esquivar. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes están en una organización con fines de lucro, con lo cual el lucro es importante. Bueno, yendo a esto, si se fijan en la fórmula, dice IO. ¿Qué es? Inversión inicial. O sea, ¿se acuerdan como dijimos en el ejercicio? Dijimos, en el caso este hipotético, digamos, 1 millón, perdón, salían
$350.000, dije, contra $700.000 la inversión. ¿Sí? El delta de inversión lo puedo poner acá, $350.000 sería. Y acá, la sumatoria son los flujos de fondos anuales que me generan la diferencia entre las dos alternativas. La que salió $1 millón y esta ahora te dijimos sale 800.000. O sea, el flujo de, o el gasto de utilidades, en el caso de no combinar ninguna corriente, era 1 millón, dijimos, versus el otro caso que eran 800.000. Esa diferencia son 200.000. Entonces, acá, por cada año pongo 200, acá pongo la tasa de interés esperada por los accionistas. Al contrario de acá, y sacar cuál es la tasa de interés que va a dar el proyecto y compararla con la de los accionistas, acá pongo la tasa de interés a la cual se financia el proyecto, que es la plata que, o sea, la que están dispuestos de poner los accionistas. ¿Ya? Cuando hago eso, lo pongo en todos los años, hago una sumatoria, pueden, vuelvo a decir, buscar ejemplos en Google. Hay de sobra ejemplos en Google. Lo pueden buscar, de hecho les pido que lo busquen. Y también en los ejercicios que yo les paso, va a haber TIR. ¿Sí? Y va a estar hecho el análisis de TIR y BAM. Así que también lo pueden ver de ahí. Bien. Valor actual neto, una vez que yo hago esa ecuación, me da un número. A ver, si la BAM es igual a 0, si la BAM es igual a 0, significa que el proyecto va a rendir la tasa de interés que quiere el accionista y va a estar equilibrado en esa tasa. Si la BAM da un valor positivo, o sea, mayor de 0, significa que va a dar eso y más. Si da un valor negativo, significa que no va a llegar a esa tasa de corte. Con lo cual, el proyecto está rechazado. ¿Está claro? Ese es el criterio que se usa. Ahora, si dos proyectos tienen BAM positiva, ¿cuál elijo? El que tenga BAM mayor. Si dos proyectos tienen BAM positiva, ¿cuál elijo? El que tenga BAM mayor. El valor neto, o sea, el valor no neto, el valor de mayor valor. Si tiene un valor negativo y un valor positivo, el positivo. Si tienen 0 y un valor positivo, el positivo. Si tienen entre dos positivos, el mayor valor. Si dos proyectos tienen TIR positiva, ¿cuál elijo? La que tenga TIR mayor. O sea, si tengo dos proyectos y uno tiene una tasa, por ejemplo, les da una tasa de 60% por año y otra tasa tiene 58% por año, bueno, voy a elegir la de 60. Porque rinde más. Simple. Es más fácil de ver la TIR. Ahora, pregunta, y esto lo deberían haber visto en economía también. Si tengo dos proyectos y uno tiene mejor TIR que otro, pero el otro, o sea, uno y otro, uno tiene mejor TIR, pero este tiene peor TIR, aunque tiene una TIR aceptable, tiene peor TIR, pero tiene mayor BAM. ¿Cuál elijo que este? ¿Cuál elijo? ¿Se ubican? O sea, tengo dos proyectos, de los dos proyectos, si comparo este proyecto con este, este tiene mayor TIR que este, o sea, está superior, debería elegir este. Pero, si yo comparo BAM, este tiene mayor BAM que este. ¿Cuál elijo? Elijo el que tenga mayor BAM. ¿Por qué? Bien, porque al ser un valor actual neto, yo traigo al mismo punto de comparación. ¿Qué pasa con la TIR? La TIR, cuando yo tengo flujos de fondos negativos en el medio del proyecto por diferentes causas, la TIR cambia sustancialmente hacia la baja. Entonces puede existir casos en los cuales, por ejemplo, en un proyecto yo tengo un año, el primer año no cobro nada y pongo, y el segundo año empiezo a ganar, o tarda 6 meses, pongo el dinero en 6 meses, y en 6 meses empieza a generar algo de dinero, y después el segundo año genera dinero, aunque genera mucho menos dinero, y otro proyecto, en vez de 6 meses, tarda un año completo, y un año y medio, por ejemplo, y medio año no, y después empieza a ganar,
pero gana muchísimo más, la TIR le va a dar peor, pero la VAN le va a dar mejor. ¿Por qué? Porque traen todo al mismo punto de referencia, al momento de hoy, al pagar ahora. Y eso hace que el proyecto sea más conveniente. ¿Por qué? Porque en definitiva le va a quedar más plata al accionista. Al cabo de los 2 años, no solo que va a amortizar la inversión, sino que a su vez lo va a tener en el bolsillo todos los años que siguen hasta que el bien, esa configuración ya no sirva más. ¿Se entiende? Bueno, y si no se entiende, va a estar complicado. Pero bueno, tenemos la clase de consulta de esta clase, que va a ser no ahora el próximo viernes, sino el otro, y ahí podemos consultar. Yo lo que les pido que antes que consultar y hacer cualquier cosa, hagan los ejercicios. Empiecen a hacer los ejercicios, anoten todas las dudas que tengan, y con eso vayan a la clase de consulta. Pero habiendo hecho, no vayan a preguntarme, yo les pido, por favor, si quieren, bueno, les contesto, pero no vayan a preguntarme cosas que ya están en el libro. Léanlo, hagan los ejercicios, miren los videos. Y después, si no pueden, aún así, habiendo hecho eso, y pregunten. Porque también es una cuestión de, a ver, hay que pelarse un poquito la pestaña. En esta materia hay que pelarse la pestaña. No hay forma de hacerlo. O sea, sentarse cómodamente con un mate al lado y empezar a renegar. Y a ver cómo se hacen las cosas. Esta materia es así. Y al que no le guste, bueno, ¿qué quiere hacer? No hay mucha vuelta que hacer. Entonces, les pido que antes de preguntar, primero, lean todo el material. Segundo, miren los videos. Tercero, intenten hacer los ejercicios. Y lo que no les salgan, vayan anotándolo. Si es algo tan contundente que no pueden seguir, bueno, paren ahí y esperen a la consulta. Yo tengo también, si alguno tiene el mail, que ya se los pasó la ingeniera y que estaba en la presentación inicial, así que está mi mail y el mail de la ingeniera Brenda, le pueden consultar a ella. En principio de redes deberían consultarme a mí, que soy el que lleva el tema, y es mejor que tengan la opinión de la misma fuente, digamos, que les dio el tema. No tengo problema que les pregunten a la ingeniera Brenda si se sienten un poco más cómodos con ella, no hay ningún problema, no tengo ningún problema. Lo mismo para el caso de otros temas. Normalmente siempre es mejor que le responda quien les dio el tema, porque sabe a dónde apunta cada cosa que dijo. Pero no es una condición obligatoria. ¿tá? Entonces, bueno, terminamos redes de intercambio de calor. Ahora la jugada está de su arco. Ustedes tienen que intentar hacer los ejercicios, tratar de sacarlos bien, tratar de aprender de esto, porque esto es tema de examen parcial y examen final, no les quepa ninguna duda. Entonces, bueno, los dejo acá y retomamos la próxima clase con otro tema, y bueno, y así seguiremos. Bueno, seguiremos de esta forma. Bueno, así que, listo entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego.